Shalom a todos, bienvenidos a una clase más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinal. Los saluda el profesor José Alberto Fuentes. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Nos quedamos en el capítulo 3 y vamos a retomar desde ese capítulo, desde el versículo 1. Esta es la sesión número 10. Así que, Baruch Hashem, hemos llegado hasta este punto ya explicando varias cosas. Ya prácticamente podríamos decir que hemos entendido lo que ha querido explicar el apóstol Pablo. Sin embargo, sigue la lectura y siguen algunos detalles que vienen a reforzar todo lo que ya hemos visto. Bien, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Obviamente los Gálatas, estos creyentes de origen no judío, ya habían probado el poder de la resurrección, ya vivían en el nivel de los hijos de Dios, habían sido renacidos, habían recibido Ruach HaKodesh. Entonces es increíble que ahora ellos están de alguna manera retrocediendo, están invirtiendo las cosas y están buscando ser justificados a través de la carne, la influencia de la carne, y obviamente iban a seguir el proceso de los falsos maestros que les predicaban: hay que circuncidarse, hay que cumplir todas las leyes. Realmente este discurso del apóstol Pablo no se estanca en los creyentes de origen no judío de Galacia. Incluso es un mensaje que pretende también ir hacia aquellos maestros que, por lo que se ve, no habían entendido con claridad los efectos de la obra del Mashiach. Ellos seguían autojustificándose. Si enseñaban la autojustificación por las obras de cualquier tipo de ley, en este caso el énfasis es la Torá de Moisés, es que ellos se estaban autojustificando. Entonces, mucho del mensaje también va para estos maestros judíos o prosélitos. Lo más seguro es que eran prosélitos, es decir, que hicieron su conversión. Y se va a ver eso en Filipenses, y cuando tuvimos la oportunidad de entrar a la sesión de preguntas, comentarios, el hermano Joseph mencionaba justamente el texto de Filipenses 3, y es muy cierto ahí, y todo parece ser que el tema en cuestión eran los prosélitos, es decir, los que habían hecho conversión al judaísmo, se habían convertido ya en parte de la nación de Israel, eran ya considerados prosélitos, y entonces ellos, que habían pasado por una situación difícil, compleja para llegar a la circuncisión, ahora querían que estos también lo hicieran. Es muy seguro. También yo creo que había, si es que había judíos, yo creo que también había judíos fariseos, como se ve en Hechos 15, fariseos vía Shammai. Entonces creo que ahí está mucho el detalle. ¿Por qué? Porque Shammai, Bet Shammai fue una escuela que fue muy dura con el trato hacia los no judíos, y que también fortaleció mucho la identidad judía para hacer una separación todavía más grande de la que ya existía. Por lo tanto, yo creo que tenemos esos dos componentes en esos falsos maestros: prosélitos y fariseos, o sea, judíos naturales que venían de la escuela o la casa de Shammai. Y el mensaje de Pablo va para todos, va tanto para el que está actuando mal de parte de los gentiles como para los judíos. Y quiera Dios que muchos de ellos hayan rectificado su camino, tanto los maestros como estos alumnos que están volcándose hacia buscar una justificación
por mérito propio, en la carne. En la carne lo hemos visto, en la carne, con esa influencia del presente siglo malo, del Yetzer Hará. Es imposible, queridos hermanos, es imposible justificarse por la ley. Y hoy va a haber un énfasis en eso. Y dice el verso 2: tristemente, después de que ellos han recibido toda la revelación del Mashiach, se están yendo por un camino diferente. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y esto indica lo que ya habíamos mencionado: el aceptar los méritos del Mashiach, el proclamar con fe, producía un poder espiritual tremendo, y venía Ruach HaKodesh sobre aquellos que creían en el mensaje, sobre aquellos que profesaban, sobre aquellos que declaraban. Venía el poder del Eterno sobre ellos. Lo vimos con Cornelio en Hechos 10. Entonces, no era por ser cuidadosos de las leyes. Estos hombres recibieron este don en su condición de incircuncisos y ahora quieren circuncidarse. Y es increíble que, a pesar de ver este contexto, hay algunos estudiosos de las raíces hebreas que se jactan de conocer mucho y en realidad están desviándose también, sobre todo en estos movimientos del efraimismo, en el movimiento de una sola ley y todas estas cosas. Dicen: sí, la salvación es por gracia, por la obra del Mesías, pero tarde o temprano te tienes que convertir en parte del pueblo de Israel, obviamente hacer tu circuncisión, y una vez que te has circuncidado entras al pueblo del pacto, a la nación de Israel. Entonces, sí, esto es contradictorio, porque por un lado afirmas que es a través de la obra del Mashiach, pero dices, tarde o temprano tienes que convertirte en parte de la nación de Israel a través de la circuncisión y guardar toda la Torá. Y ese no es el mensaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la transformación del individuo en este contexto se dio en la incircuncisión de su carne. Entonces es importante destacar esto. Es importante destacarlo. Y cuando nosotros nos movemos de esto, ayer que tuve la oportunidad de estar enseñando en esta comunidad sobre Shavuot y los efectos de Shavuot en la edad mesiánica, es decir, por la revelación del Mesías y todo lo que sucedió ahí en Hechos 2, en donde Pedro citó la escritura de Joel, donde dice que el Espíritu vendría sobre toda carne. Y ahí vemos entonces que ya no hay acepción de personas. Entonces, Hashem puede ir con el hombre más simple y más insignificante entre los incircuncisos y visitarle con Ruach HaKodesh por el hecho de aceptar, de tener fe en la revelación del Mashiach, en tener fe en que el Mashiach murió por él, murió por sus pecados, y que el Mashiach fue sepultado y después resucitó, y que esa persona también resucitó juntamente con el Mashiach y que ha nacido de nuevo. Y también viene entonces el Espíritu del Eterno sobre esta persona. Entonces esa persona está completa y es un hombre común y corriente, es parte de las naciones, pero como se ha conectado con este concepto del Mashiach, obviamente no lo hizo en base a seguir una serie de requisitos y mandamientos en la carne. No, sino el motor principal fue su fe. Por supuesto, como hemos dicho, eso no significa que estemos hablando de la anulación de la ley, eso no significa que estemos hablando
de que la Torah ya no tiene más efecto en lo más mínimo. Todo lo contrario, una persona que es nacida de nuevo, que ha recibido el Espíritu del Eterno, anda conforme a los mandamientos de la Torah. Esa es la consecuencia. Pero anda conforme a los mandamientos, no en carne, sino en el poder del Espíritu, que es una cosa totalmente diferente, porque ya no es la persona con la influencia pecaminosa, con el Yetzer Hará, sino es el mismísimo poder del Eterno el que obra en la persona, y evidentemente esa persona que ha sido santificada, que ha recibido Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, obrará conforme a los mandamientos de Dios. Incluso la palabra fe, emuná, tiene que ver con la raíz amén, que es confirmar algo. Entonces, por un lado, tú puedes confirmar y creer en el mensaje, pero por el otro lado, como crees en ese mensaje, la consecuencia de tu creencia te lleva al actuar. Es decir, yo creo en eso, y por cuanto creo en eso, actúo conforme a ese nivel, a esa vida. Me muestro fiel al Eterno, estoy firme en el Eterno, como consecuencia de aquello que he recibido. Entonces, aquí el tema, eso creo que ya lo tenemos muy claro, el tema no es la anulación de la ley en lo más mínimo, sino el tema aquí es la autojustificación, el orgullo espiritual, el creerse suficientemente poderoso, anulando el poder de Dios, anulando la gracia de Dios, poniéndote en un pedestal, poniéndote en un escaparate, diciendo: yo soy el hombre justo, yo soy el Sadik, yo soy el hombre santo, yo soy el hombre que se puede autorredimir. Ese es el problema. Entonces, el problema no son los mandamientos, el problema no es la Torah, sino es el hombre carnal, el hombre orgulloso, el hombre egoísta. Ese es el problema que tenemos aquí. Y esto es grave. Y es una línea muy delgada, hermanos, muy delgada, que se puede estar traspasando sin querer también. Entonces hay que ser muy cuidadosos, observar nuestros caminos y ver cuál es la motivación que hay detrás de lo que hago. Busca Hashem, busca el agradar al Eterno, busca el honrar al Eterno. No busques honrarte a ti mismo, no busques tu propia gloria. Y aquí el apóstol quiere hacer mucho énfasis en esto, diciendo: señores, cuando ustedes recibieron el mensaje del Mesías y vino sobre ustedes Ruach HaKodesh, díganme si lo hicieron a través del cumplimiento de las leyes. Ustedes estaban incircuncisos. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué me hablan? No necesita, repetimos y lo dejamos claramente, no necesita el creyente de origen gentil convertirse en judío para ser salvo. No solamente para ser salvo, sino para recibir Ruach HaKodesh. Si nosotros empezamos a predicar algo diferente, pues estamos anulando las palabras de los profetas incluso. Totalmente. Entonces, ¿dónde dejamos la predicación de Pedro? En Hechos 2, en Hechos 10, ¿dónde la dejamos? A un lado, el Espíritu del Eterno vendría sobre toda carne, lo cual incluye a los no judíos, lo hemos explicado. Entonces, aquí el apóstol se sorprende que ahora estos hombres quieran buscar un método de autojustificación por obras de la Torah o de la ley, de cualquier tipo de ley. Y acuérdense que ya ampliamos ese concepto, pero aquí, como estos falsos maestros son judíos, quieren obviamente traerlos a la fe judía, guardando la Torah y guardando todas las leyes, para entonces sí ser salvos, para entonces sí recibir el Espíritu. ¿Cómo esperas recibir algo que ya recibiste? Ya estás ahí, ya no hay por qué buscar algo. Es como decir, es como renunciar a eso que habías recibido. Habías recibido el perdón de tus pecados,
naciste de nuevo, recibiste el Espíritu y ahora creo que no fue así, mejor le hago caso a estos porque me dicen que el requisito es circuncidarte. O sea, es una locura esto, hermanos, es una locura la que estaba sucediendo en Galacia, y esa locura es la que sigue hoy día, ahora con este renacimiento de la búsqueda de las raíces hebreas, de la Torá, del mundo judío. Ahora todo mundo quiere ser judío. Por eso es que surgió esta doctrina, esta idea de las 10 tribus. Y quiero aclarar algo, porque por ahí también en los comentarios, en las preguntas, o gente que me ha oído, que después me ha escrito, yo quiero aclarar que yo no estoy negando el hecho de la restauración de las 12 tribus. Yo no niego ese hecho. Lo que yo niego es el movimiento que se ha formado en desorden, totalmente desvinculado del pueblo judío, del judaísmo tradicional, y que están inventando sus propios movimientos, sus propias reglas, su propia manera de hacer las cosas. Yo estoy en contra de eso, no estoy en contra de la restauración profética, bíblica de las 12 tribus, aunque ya también demostré que esas 12 tribus siempre ha existido un remanente, pero por supuesto no hay que anular los escritos de los profetas. Entonces es importante que sepamos esto como aclaración, porque luego hablamos mucho en los comentarios, en las preguntas, y quizás la gente que no escucha los comentarios y las preguntas, por todo el desorden que de repente se puede hacer y por respeto a la audiencia, no grabamos esa parte. Pero, hermanos, el plan es muy claro. Existe el pueblo de Israel y existen las naciones, y Hashem tiene un plan para ambos, que es un plan singular, es un plan simple, y es la revelación del Mashiach para ambos. No hay acepción de personas en la edad mesiánica, ya lo hemos hablado una y otra vez. Bueno, pueden repasar las clases porque hemos dado muchos detalles realmente ya hasta este punto, y sería ir repitiendo muchas cosas. Total, vamos a el verso 6. Así Abraham, viene ya un precedente bíblico muy poderoso que va a presentar el apóstol Pablo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, Abraham creyó en Dios, creyó, que se vincula con el término fe. Fe, emuná, es un concepto que tiene muchas acepciones. Entre estos conceptos que podríamos presentar en el español, creer es uno de ellos. Nos dice que Abraham creyó a Dios y por haberle creído fue justificado. Se le contó por justicia esa creencia, esa fe que él tuvo. Dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, es decir, a las naciones, a los no judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones. Ya está citando la Escritura el apóstol Pablo, está citando el libro de Bereshit, y vamos a ir analizando estos textos. Entonces dice que dio de antemano la buena nueva. Fíjate que la buena nueva, por eso yo cuando expliqué el concepto de la buena nueva dije que es un concepto muy amplio, y entre estas cosas que hemos hablado aquí vemos una más, que es el anuncio dado por el Eterno a Abraham en modo de promesa, diciéndole, en ti Abraham. Y no se llamaba Abraham cuando le dijo eso, se llamaba Abram. Es decir, era un incircunciso cuando Dios le dijo esto. Hay que tener ese hecho muy presente. Tenemos dos maneras de ver a Abraham Avinu. Una, en la incircuncisión. La mayor parte de su vida, 99 años, los vivió en incircuncisión. Entonces tienes que ver por un lado al Abraham incircunciso y tienes que ver
por otro lado, al Abraham circunciso. Y ahí vuelves a tener la figura de judíos, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de la circuncisión, y las naciones, en el Abraham incircunciso. Y estos dos textos que ya citó de la Biblia, que vamos a ir para allá, pero que ya citó el apóstol Pablo, se le dijeron al patriarca en incircuncisión. Y este precedente entonces es muy poderoso para derrumbar esta idea de los falsos maestros que están aferrados en buscar un método de autojustificación. Entonces esto es importante, queridos hermanos. Y entonces él recibió la buena nueva, como se dan cuenta, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham en su estado de incircunciso. Porque todos los que dependen, fíjense, porque todos los que dependen de las obras de la ley, recordando que obras de la ley es un método de autojustificación, están bajo maldición. Pues escrito está, y aquí cita la Torá y es un texto muy poderoso: maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Es decir, aquel que falle, esto ya lo habíamos mencionado en la clase pasada cuando leímos Romanos 6. Aquel que no cumpla los mandamientos de la Torá ha quedado expuesto a la maldición de la Torá. Y ya vimos que justo no hay ni uno solo. Es decir, todos hemos pecado, lo va a decir en Romanos. Entonces, estos hombres siguen pensando en su propia fuerza, pensando que tienen los méritos suficientes para ser salvos a través del cumplimiento de la ley. Y la verdad es que es imposible. Es imposible. En el poder de la carne es imposible. En el poder del Espíritu es posible. Por eso es importante el nivel del Espíritu, para entonces ser impulsados a guardar los mandamientos. De esa manera sí, pero no al revés. Y aquí hay como un cambio, aquí hay una manera contraria de presentar este asunto. Y entonces Pablo cita otra vez la Torá. Este es, digamos, el capítulo de los precedentes bíblicos. Entonces aquí ya hay citas de la Torá muy concretas. Dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y vamos a ir para allá también. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora cita Habacuc: el justo por la fe vivirá. Pablo es un erudito, hermanos. Pablo es un erudito. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha citado los dos únicos textos en donde se usa la fe como justificación. Y es increíble. Quiere decir que el apóstol Pablo conocía el Tanaj de memoria, porque justamente presenta los dos textos que hablan de esto. Como está escrito en el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Te das cuenta? Y es una alusión a Génesis 15:6, y vamos a ir para allá. Y aquí lo vuelve a mencionar en el 11, ahora cita a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. Dice el verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. Ya sabemos cuál es la maldición de la ley, y si no lo vamos a corroborar yendo a la Escritura. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues os digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Mashiach, la Torá, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, vamos entonces a ir indagando un poco más sobre esto que acabamos de leer, que es prácticamente después de lo que hemos leído, o no sé, esa es mi percepción, ya es fácil de entender este texto después de las clases anteriores, de las dos últimas clases. Creo que ya hay muchísima más claridad de todo esto que está hablando el apóstol Pablo. Sin embargo, quiero acotar algunas cosas. Muchos de estos falsos maestros o falsos apóstoles podrían estar también citando el Tanaj, como lo está haciendo Pablo. Eso es evidente. Es decir, no es que se presenten estos maestros judíos o prosélitos y que les digan a estos gentiles, mira, tienes que convertirte en judío, tienes que ser como nosotros y listo, ya, obedéceme, yo sé lo que te digo, yo soy judío, hazme caso. No me preguntes por qué, necesitas circuncidarte, necesitas cumplir toda la Torá y listo, para que seas salvo y entonces venga sobre de ti el espíritu de santidad. Qué locura cuando ya los gentiles estaban experimentando esa vida. Sin embargo, podríamos pensar así, muy a la ligera. Obviamente esto no fue así, tiene muchísima lógica. Esto no fue así. Estos falsos maestros también venían con su erudición aparente a presentar una propuesta basada en las Escrituras. Eso me parece a mí lógico, aunque no esté escrito, porque te repito, no pueden venir simples judíos a decirte esto es así ya. Incluso tú los podrías cuestionar y decir, bueno, explícamelo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, nuestro primer maestro, nos explicó las cosas de una manera increíble. Y nosotros hemos creído en ese anuncio que nos ha hecho y hemos recibido todo esto, total. Entonces, es evidente que estos maestros tenían que venir con escrituras, porque acuérdense que el método de enseñanza eran las sagradas escrituras. Nosotros tenemos al Mashiach revelándole a sus discípulos que a través de la Torá de Moshe, los profetas y los escritos se había anunciado sobre los padecimientos del Mashiach, sobre la resurrección del Mashiach, sobre el derramamiento del Espíritu de Santidad. Obviamente siempre se ve que se está citando la Escritura. Pablo, en repetidas ocasiones, está citando la Torá, los profetas y los escritos. Entonces no podemos pensar que estos falsos apóstoles o falsos evangelistas, por así decirlo, porque traen un evangelio diferente, como ya lo hemos visto, no se defendían y no presentaban argumentos en base a la Biblia. Entonces, en base a eso, yo propongo lo siguiente. Yo pienso que estos maestros, en primer lugar, pedían que aunque ya hemos hablado algunas cosas, pedían que los gentiles, y ahora voy a ser más concreto en cuanto a escrituras, porque he mencionado y he dicho cosas en las clases pasadas, pero ahora seré más concreto con la escritura. Yo creo que una de las cosas que ellos usaban como un argumento para que los gentiles se circuncidaran era Génesis 17 del 1 al 14. Génesis 17 del 1 al 14, yo creo que era uno de sus argumentos para decirles a los gentiles, tienes que circuncidarte. ¿Por qué? Porque así como nuestro patriarca Abraham vivió incircunciso, llegó un tiempo en que se tuvo que circuncidar y tú te tienes que circuncidar. Que si te fijas, esta teoría es muy familiar a los grupos que hoy
quieren que todo el mundo se circuncide, que todos sean Israel, o que sean de las 10 tribus, o que sean judíos, según los puntos de vista de estos falsos maestros, que entran en la categoría de Rabí Shaul igual. Entonces, yo creo que uno de los argumentos era ese. Así como Abraham, el patriarca, se circuncidó, así también ustedes deben seguir al patriarca Abraham. Así también ustedes deben seguir su escuela, olvidándose de todas las promesas, porque vemos que Pablo va y habla de el Abraham incircunciso. Y ahí están los precedentes de Rabí Shaul. Entonces, ¿dónde estarían los precedentes de los falsos maestros? En el Abraham circunciso. Vamos a ver lo que dice Génesis, por favor, 17. Hoy hay nuevos textos que están usando estas personas que quieren que todo el mundo sea Israel, como ese de una sola ley, sacando de contexto y no leyendo todo lo que dice ahí, lo que implica. Así, obviamente, así como nosotros presentamos argumentos en base a la Escritura, obviamente habrá otra gente que sea detractora que va a presentar también sus argumentos en base a la Escritura. Entonces, no nos debe extrañar que estos hombres tenían sus razones o ciertas escrituras para comprobar, y seguramente podríamos ver más, pero yo quiero presentar dos por lo menos, y desarrollar un poquito el entendimiento sobre esto, pero yo quiero presentar dos. Entonces, la primera es esta, la de Génesis 17, en donde vamos a ver lo que está escrito ahí. 17 del 1 al 14 vamos a leer, dice, y era Abraham, todavía se presenta como Abraham, de edad de 99 años. Fíjense cuántos años vivió en incircuncisión, y no podemos desechar esa identidad, porque en la incircuncisión, repito, fue que Abraham recibió todas estas promesas. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció el Eterno y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Fíjate, le dice, sé perfecto. Entonces aquí los maestros podrían decir, mira, para que llegues a perfeccionarte, necesitas ser como Abraham, necesitas circuncidarte. Entonces, obviamente, en base a la Escritura, pues te mueven el tapete, dices, pues es que tienen razón, si quiero ser perfecto, tengo que circuncidarme. Pero fíjate cómo son temas al final de la carne. Es decir, estos maestros están invitando a seguir el camino de Abraham, pero en el poder de la carne. Es decir, a través de una señal en la carne, vas a ser una persona diferente. Entonces sí vas a ser salvo. Entonces sí vas a ser hijo de Dios. Entonces sí va a venir el Espíritu sobre ti. Y estos son sus argumentos, pienso yo. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Es tu padre Abraham? Se le dijo, serás padre de muchedumbre de gentes, pues sigue su ejemplo, circuncídate. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. ¿Ya ves cómo se le cambió el nombre? Y se dice que sería padre de muchedumbre de gentes. Bueno, entonces, ¿qué esperas? Ve y circuncídate, ven y conviértete, sé como nosotros. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ahora fíjate que aquí ya empieza a hablar de una nación. Entonces eso lo tienes que entender, porque es importante para este desarrollo. Pasa de hablar del Abraham, padre de muchedumbre de gentes, y empieza a hablar de una nación, de una tierra. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti,
por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, esta es una escritura muy fuerte que yo estoy seguro que ellos usaban para decirles: date cuenta, el patriarca se circuncidó y mira lo que le dijo el Eterno. Entonces, ¿qué esperas? Ven y circuncídate, porque si no, no estás completo. Ahora, si nosotros pensamos que, acuérdense que en las primeras clases dimos dos posturas, quedándonos con la primera. La primera es: Gálatas se escribió antes de Hechos 15. La segunda es: Gálatas se escribió después de Hechos 15. Todo indica que fue antes, pero pensemos en la segunda, que fue después. Sucede que cuando Pablo llega a Galacia, a regiones de Galacia, en Hechos 16 conoce a un jovencito llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, y le circuncida. Entonces, ahí, pensando en esta teoría de que Gálatas es después de Hechos 15, y también, de todos modos, eso fue un conflicto, en cualquier época que haya sucedido, eso fue un conflicto, porque imagínate, por un lado Pablo predica, e incluso hay un decreto apostólico, ese decreto emitido en Hechos 15, que dice que el no judío no necesita circuncidarse. Eso ya lo vimos, ya está claro. Pero de repente ves a un Rabí Shaul circuncidando a Timoteo, entonces le das más poder a esta predicación de estos maestros, que dicen hay que circuncidarse. E incluso te fijas y ves a Pablo y dices: Pablo, entonces ponte de acuerdo, habías dicho que no es necesaria la circuncisión, pero sí circuncidaste a Timoteo, entonces, ¿qué pasa? Se generan más dudas. Lo que sucede es que hay que entender las cosas. Ya lo habíamos, creo que mencionado, pero de todos modos hay que entenderlo. El Eterno habla y está muy claro en Éxodo 12 que el no judío puede circuncidarse ciertamente, puede venir al pueblo de Israel y puede ser parte de la nación de Israel, ser llamado Ger Sedek, ser un prosélito. Claro, la misma Torá habla de eso. Entonces, ninguno de nosotros, hay que ir poniendo las cosas con claridad, ninguno de nosotros puede cerrar el hecho de que alguien entre los gentiles quiera circuncidarse, quiera volverse parte del pueblo de Israel y entonces sí guardar toda la ley según le aplique a su identidad, sea hombre o sea mujer. Claro, el hombre no va a cumplir mandamientos de las mujeres, eso es evidente, ni la mujer tiene el mismo peso sobre ella que el varón, eso se sabe. Pero está abierta la puerta. Aquí el tema no es eso, aquí el tema es, y vemos que Pablo circuncida a Timoteo. Claro, Timoteo era un niño que venía observando la Torá desde niño, que venía observando todas las leyes divinas sin ser judío. ¿Por qué? Porque tenía padre griego. Entonces lo que tuvo que hacer él es convertirse como en un Ger Sedek, en un prosélito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no estaba circunciso. Claro, era judío por el hecho de venir de un vientre judío. Por supuesto, según las leyes de la actualidad y desde ya hace muchísimo tiempo, quien salga de un vientre judío es judío. No necesariamente en ese tiempo era así. Y yo sé que a algunos cuando yo hablo de esto no les gusta, pero también hay que ser históricamente honestos. Este tema de que el vientre judío es el que determina la judeidad, no necesariamente era así en ese entonces. Eso fue un proceso que fue cambiando y los rabinos empezaron a hablar de eso porque hubo muchas mujeres violadas en esas persecuciones, en esos conflictos que ellos vivieron. Hubo gente
mujeres judías piadosas que fueron violadas. Entonces esos niños, ¿qué iban a hacer? Entonces decían, bueno, es judío el que venga de una madre judía. No importa, no vamos a entrar en debate ni vamos a discutir eso. La cuestión es que Timoteo, como está escrito, su madre, su abuela, eran mujeres judías que observaban la Torá. Y está escrito en segunda de Timoteo que has aprendido desde que eras pequeño las sagradas escrituras. Es decir, Timoteo era un niño que ya observaba la Torá sin ser judío legalmente. Lo que sucedió ahí fue que se legalizó su judeidad, y no solo eso, sirvió de testimonio para aquellos que acusaban a Rabí Shaul de predicar la incircuncisión como válida para todo mundo. Es decir, aquí el apóstol Pablo demuestra que él está a favor de la circuncisión, pero no bajo el contexto de los Gálatas, mas sí bajo el contexto de la Torá. Eso es importante saberlo. Obviamente aquí todo se presta para que Timoteo sea circunciso. ¿Por qué? Porque es un hombre, un jovencito, que desde niño viene observando la Torá y que conoce la Torá, su madre le enseñó, andaba conforme a la ley sin ser judío. Entonces legaliza eso en base a la Torá, que se lo permite, porque, repito, Hashem lo permitió. ¿Quién soy yo para decir que no? Entonces, cuando Pablo dice no te circuncides, no es desde ese punto de vista de la Torá o desde el punto de vista de lo que sucede con Timoteo, sino es desde el punto de vista de la autojustificación, del negar la obra del Mashiach, del decir no estoy completo, me falta. Ese es el tema aquí. Entonces, por supuesto, basado en la Torá y basado en ese contexto de Timoteo, el apóstol Pablo dice es necesario circuncidarlo, e incluso sirve de testimonio para que vean que yo sigo predicando la Torá y sigo creyendo en la circuncisión para aquellos que con motivos puros quieran ser judíos. Porque aquí no solamente es que el apóstol Pablo decidió circuncidar a Timoteo, no solo es eso, sino que vio en Timoteo la observancia de la Torá. Como yo te digo, o sea, yo ahorita podría decir, bueno, yo sí quiero circuncidarme, perfecto, y tengo la capacidad, como lo he dicho, ok, yo me quiero circuncidar, entiendo perfectamente el tema de la obra del Mashiach. Obviamente yo no estoy autojustificándome, obviamente yo no voy por este camino de los Gálatas, simplemente quiero entrar en el pacto de la circuncisión, quiero observar más mandamientos, quiero un nivel de compromiso más fuerte. No quiero ser más espiritualmente, porque espiritualmente ya soy todo en el Mesías Yeshua. Simplemente, con motivos puros, quiero convertirme en parte del pueblo de Israel, del Israel físico. Quiero hacer eso. Bueno, perfecto, qué bonito. ¿Puedes? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a cumplir? ¿Vas a aceptar el compromiso de la vida judía? Baruch Hashem, adelante. Bienvenido. La Torá no te cierra las puertas. Lo vemos con claridad. Rabí Shaul menos circuncidó a Timoteo. Y estoy seguro que a más personas. Pero bueno, el caso que tenemos escrito es Timoteo. Entonces hay que valorar muchas cosas, muchísimas cosas. Yo siempre que alguien se acerca y me dice, maestro, yo la verdad, si quisiera convertirme en judío y vivir con todas las leyes del pueblo de Israel y observar la Torá, ok, le digo, Baruch Hashem, ¿entiendes esto del Mashiach? Sí, no, Baruch Hashem, yo no cambio la obra redentora del Mashiach, entiendo lo del nuevo nacimiento, he recibido Ruach HaKodesh, pero quiero ser judío. No para hacer más, ni para creer que voy a ser salvo, no quiero ser judío. Baruch Hashem, qué bueno, entonces veo que tienes motivaciones puras, la Torah no te cierra las puertas, bienvenido, hazlo. Pero quiero darte una recomendación antes de que quieras seguir el proceso. Estúdiate bien todo el Shulchan Aruch, estúdiate bien todas las leyes que vas a tener que cumplir. Después de que lo estudies, si es que dices que vas a obedecer, porque una vez que tú entras, no puedes retroceder. Una vez que tú haces un compromiso de observancia con el Eterno, no puedes retroceder. No puedes volver atrás. Y si vuelves atrás, ya te condenaste, porque entonces estás en pecado. Y ahí sí, cuidado. Esto de convertirse
al pueblo de Israel, con todo lo que eso implica, hermanos, es bien complicado. Entonces, muchos de nosotros fuimos constituidos como parte de las naciones porque Hashem tiene un propósito para nosotros como parte de las naciones. Por ahí habrá uno que otro entre nosotros que con motivaciones puras, que entendiendo el mensaje de redención, entendiendo lo que hizo el Mashiach Yeshua por él, quiera convertirse. No se lo podemos negar, sí, pero que lo haga bien y que sus motivaciones sean puras, porque si está resbalado pensando que va a ser más, que va a conseguir un estatus diferente, que ahora sí va a estar completo, ahí ya hay motivaciones falsas y se ha colocado en el espíritu de los Gálatas y de estos falsos maestros. Entonces, queda claro que Rabí Shaul, el apóstol Pablo, no está en contra de la circuncisión, si no, no hubiera circuncidado a Timoteo. Entonces, si te fijas, circuncida a Timoteo, mas no circuncida a Tito. ¿Por qué? Porque Tito no necesitaba eso. Porque Tito era un hombre temeroso de Dios, parte de las naciones, redimido por el Mesías Yeshua, que en esa posición, en esa identidad como no judío, estaba bien y tenía que trabajar en ese mundo, en el mundo de los no judíos. Timoteo era diferente. Timoteo venía de madre judía, vientre judío, y basados en las leyes actuales, quien venga de un vientre judío es judío. Entonces tenía que circuncidarse, hacer bien las cosas, retomar camino, hacer bien las cosas, conforme lo manda la Torah. Por eso lo circuncide el apóstol Pablo. Y listo. Entonces hay que mirar bien cuáles son esas motivaciones. Entonces yo creo que este era uno de los textos que estos hombres citaban. Ahora, hay otro más, o quizás podemos, antes de ir al segundo texto que yo creo que ellos citaban, podemos ir dando claridad sobre este primer asunto. Todavía sobre lo que ya hemos comentado. Vamos a agregar algunos comentarios más. Bueno, el apóstol comenzó citando Génesis 15. Vamos entonces a Génesis 15. Génesis 15 es un contexto de un Abraham incircunciso. Fíjense, después de estas cosas vino la palabra del eterno Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjense cómo en incircuncisión Hashem ya se le revela. Y respondió Abraham: Señor Hashem, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra del Eterno diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y ojo, que habla de una descendencia de las estrellas. No está hablando de una descendencia física, habla de estrellas, es algo espiritual. Es decir, es algo todavía más alto, más elevado que una descendencia física. Por eso la ilustración, la visión que él tiene sobre las estrellas del cielo. En la Agadá de Pesaj nosotros vimos cómo este tema de las estrellas del cielo, cuando en la Agadá de Pesaj se presentan las estrellas del cielo, se hace una referencia a las naciones. Se hace una referencia porque dice que entraron 70 almas. Y después se relaciona en la Agadá de Pesaj este tema de las estrellas. Y entonces acá muchos de los comentaristas han dicho, y el comentario que yo presenté en esa obra es que hace alusión a las naciones. 70 almas, descendencia como las estrellas, dicen 70 almas igual a las 70 naciones, por lo tanto también esto alude a una descendencia dentro de las naciones que espiritualmente, como las estrellas, brillará. Es decir, eso existe incluso en el judaísmo. Te estoy dando una fuente rabínica, y si quieres más detalles puedes checar la Agadá Shel Pesaj que mandamos, que la vamos a revisar porque se mandó muy
muy rápidamente sin hacer revisión, pero para que recuerdes un poco este tema. Y aquí se le revela a Hashem y le dice eso, y es maravilloso. Lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y fíjense, dice, y creyó a Hashem, y le fue contado por justicia. Aquí está el texto que citó Rabbi Shaul. Y creyó a Hashem, y le fue contado por justicia. ¡Qué maravilloso! Es decir, este hombre incircunciso tiene una revelación del Eterno, se le dice que tendría descendientes como las estrellas del cielo, que alude a un concepto espiritual, y le dice, y finalmente dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, señores, sí, qué bonito que ustedes presentan al Abraham circunciso, pero hay toda una historia de 99 años atrás que no puedes descartar, porque el llamado de Abraham fue en incircuncisión, y desde ese llamado Hashem le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y justamente el estatus del creyente, judío y no judío, y aquí obviamente hacemos énfasis en los no judíos, porque ese es el caso de los Gálatas, el estatus del creyente en Mashiach es celestial. No es físico, es en el espíritu, no en la carne. Por eso se mencionan las estrellas del cielo, un concepto superior a lo terrenal. Ahí hay estatus. ¿En dónde está el Mashiach? El Mashiach ascendió y subió a los mundos espirituales. Y desde ahí vino Ruach HaKodesh sobre toda carne, dice el apóstol Pedro, lo cual incluye a los no judíos, y entonces ahí se cumplen las palabras de las promesas dadas a Abraham el incircunciso, donde se le dijo con toda claridad, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia, lo cual incluye a los no judíos que siguen el camino de este hombre. Este hombre no era circunciso, 99 años. Bueno, luego en Gálatas también se citó a Génesis 12 dice, 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Otra vez, estando incircunciso, se le dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Obviamente ya vimos lo que dice en Gálatas, que dice en tu simiente, y dice, y esa simiente es el Mashiach, es decir, en Mashiach, aquellos que están en Mashiach, en los mundos superiores. Acuérdense también lo que va a decir Efesios, cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, no podemos nosotros olvidar esto. Hay un Abraham que vivió 99 años en incircuncisión y que Hashem se le reveló y le dio promesas, y esas promesas no fueron abolidas por la revelación de la Torah en el Sinai y por el pacto de la circuncisión y todo esto. No, sino permanecen, son confirmadas. Entonces, hermanos, sin ningún problema, nosotros podemos ver que las palabras del apóstol Pablo son genuinas y son correctas, Entonces, lo que sucede acá es eso, maestros y alumnos que están buscando un método de autojustificación, negando toda la obra maravillosa del Mashiach, negando incluso las promesas dadas al patriarca Abraham estando en incircuncisión. Y eso es terrible, Y bueno, ahora, en Romanos 4, claro, Romanos, como lo hemos dicho y ya hemos visto en otra clase, Romanos amplía mucho este tema, muchísimo.
Pero ahora nuevamente vamos a ver solamente una parte de Romanos. Una vez que terminemos de estudiar Gálatas, podrás entrar a Romanos y podrás leerlo sin ningún problema. Fíjense lo que dice Romanos 4:1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Nuevamente en Romanos retoma el tema de los Gálatas. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí también es importante ver esto. El cumplimiento de los mandamientos de la Torá no nos hace salvos, no nos justifica, pero sí hay una recompensa. Tenemos que también saber eso y él lo dice. Se le cuenta como deuda. Si tú obras, claro, es que nunca debe ser esa la motivación, porque estás mostrando conveniencia y eso no es bueno. Pero es obvio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, lo dijo nuestro maestro. Aquí el apóstol Pablo dice también, pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. O sea, por supuesto, habrá una recompensa por aquellos que guarden los mandamientos que le correspondan. Sean las leyes de la Torá o sean las leyes universales, que también están en la Torá, por supuesto, pero para hacer diferencia entre las leyes que tiene que cumplir por obligación el pueblo de Israel y las leyes universales que han sido dadas a toda la humanidad. Por supuesto, no busquemos eso, pero hermano, Hashem te va a bendecir. Creo que todos los que hemos estado en este camino hemos visto la mano misericordiosa de Dios, que cuando tú estás sembrando Torah, cuando tú estás dedicado a las cosas del Eterno, Hashem te bendice. Incluso en este mundo, también, así como ves bendición en este mundo, verás una bendición todavía mayor en el mundo venidero y habrá recompensa. Por supuesto, nadie lo niega, por supuesto, pero esa no es nuestra motivación. Ni mucho menos nos estamos justificando por los mandamientos. No negamos la gracia de Dios. El que se autojustifica está negando la gracia de Dios. Ese es el problema principal. Entonces aquí lo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjense, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermano, tienes que creer en Dios, en su gracia, en su misericordia. ¿Qué somos nosotros? Lo hemos repetido una y otra vez. Ya, por favor, despojémonos del ego, despojémonos del orgullo espiritual pensando que somos muy grandes. Los grandes de la Torá lo dijeron. David Amelech dijo, soy como gusano. Y Baruch Hashem, qué bueno que era como gusano. Y se puede entender de diferentes maneras ese texto. Soy como gusano, nada más para ampliar un poquito ese tema. Soy como gusano en referencia a, soy tan diminuto Hashem. Y miren quién lo dice, el Melech HaMashiach, David Amelech, el dulce cantor de Israel. Y soy un gusano. Entonces, ¿qué somos nosotros, hermano? También él dice soy un gusano y te das cuenta que una cosa no está peleada con la otra. Entiende, hermano querido, una cosa no está peleada con la otra. Es decir, yo reconozco la gracia de Dios, por supuesto, y yo no soy nada. Sin embargo, tengo que actuar en consecuencia. O sea, no podemos llegar al error de decir que como Pablo dice que no es por obras y todo esto, aunque creo que ya ha quedado claro, pero por si no ha quedado claro, una vez más, no podemos pensar que Pablo habla de una anulación de la Torá o de las leyes, porque entonces daríamos cabida a los homosexuales, a los asesinos, a los rateros, a los inmorales, a los reshaim, a los malvados. ¿Por qué? Porque ya no hay ley. Entonces vamos a entrar en un estado de iniquidad, de anomía, es decir, sin ley. Eso no tiene sentido. Luego hay otros que dicen, no. La ley ritual fue abolida,
mas no la ley ceremonial. Perdón, la ley ceremonial ritual fue abolida, mas no la ley moral. Hermano, no. Tienes a un Pablo haciendo ritual en Hechos 21, ya lo leímos, haciendo un voto de nazareo, pagando los gastos de otros 4, hicieron los sacrificios que pide la ley. Tienes a un Pablo que en Hechos 28, 17, si no mal recuerdo, dice, yo no he hecho nada en contra de la ley ni en contra de las costumbres de los padres, es decir, la tradición de Israel. Entonces, una cosa no está peleada con la otra, y el mismo texto del gigante David que dice, soy gusano, no lo enseña. Por un lado, él reconoce la gracia de Dios y dice, yo no soy nada, con todos los méritos. Es que no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo. No es lo mismo que yo me vea como alguien con méritos a que alguien más me vea así. O sea, tú puedes admirar a alguien y ver en la persona las bondades y los atributos y decir qué méritos tan hermosos tienes. Pero yo no lo puedo decir de mí mismo, ese sería el problema. Porque entonces hay orgullo espiritual. Eso también hay que saberlo. Yo puedo decir de David, Sadik. Yo puedo decir de David, grande, Sadik. Y puedo decir, qué tremendo gigante espiritual. El escritor de Hebreos lo va a poner en ese cuadro de la fe, de los grandes hombres. Pero lo está diciendo alguien más, no el mismo David. Si tú le preguntas a David, él dice, soy un gusano. Se cuenta sobre el mismo Abraham. Abraham decía, tengo un hijo sadik, por eso Hashem me bendice. No decía él, yo soy un sadik, decía, tengo un hijo sadik. E Isaac decía, tengo un padre sadik, por eso Hashem me bendice. ¿Te das cuenta? Es un asunto de perspectiva y saber que delante de Hashem no somos nada. Y por eso necesitamos de su gracia, de su amor, de su comprensión, de su favor. Y su favor, su gracia, su amor, nos lo reveló, su poder, su espíritu nos lo reveló a través del Mashiach Yeshua. Con eso yo tengo más que suficiente, no necesito nada más. Yo no soy nada, pero Hashem sí es en mí por la obra de su Hijo. Entonces, una cosa no está peleada con la otra. David dice, soy gusano, pero fíjate lo que hace el gusano. El gusano con su boca abre caminos, abre caminos. Entonces, tienes a un David intercesor. Tienes un David que habla, que dice cosas y que abre caminos con el poder de su voz, con el poder de la plegaria. Entonces, por un lado él dice, yo no soy nada, pero por el otro lado actúa en consecuencia a esa humildad que tiene, reconociendo que Akadosh Baruj Hu lo es todo, que el Eterno lo es todo y que Él es el que lo sustenta, pero entonces, ¿qué hace? Declara alabanzas al Eterno. Abre su boca como un gusano que va abriendo camino a través de su boca. Y se va metiendo en la tierra, en la madera, etc. Entonces te das cuenta. Luego, tienes a un Abraham Avinu que dice, soy polvo y ceniza. Soy polvo, Abraham Avinu. Soy polvo. Claro, también lo dice proféticamente. Porque es un tema también de Tikkun. Polvo eres y al polvo volverás. Y Abraham se conecta con ese texto diciendo soy polvo, es decir, yo he venido a rectificar, conmigo empieza la rectificación de Adán. Y ciertamente la historia comienza con el patriarca, es el primer patriarca Abraham Avinu. Ahí comienza el proceso de redención hasta llegar a la manifestación de uno de sus hijos. Este es el Mashiach Yeshua. Y ahí se completa esto. Y finalmente tienes a un Moshe Rabenu, aquel que recibió la Torah como está escrito en Pirkei Avot. Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai. El receptor original de la Torah, Moshe Rabenu. ¿Qué va a decir Moshe Rabenu? Soy Moshe Rabenu, soy el más grande de todos. ¿Qué se distingue de Moshe en toda la Torah? Su humildad. Era el hombre más manso y humilde que existía. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el ego? ¿Dónde están las obras de la ley?
En lo más mínimo. Dice Moshe Rabenu, no soy nada. Nosotros no somos nada, absolutamente, Hashem. No somos nada. Anulación total. Hermano, deja de proyectarte, deja de autojustificarte. El problema de los maestros que están enseñando a los Gálatas es que están vendiendo un evangelio de autojustificación por cualquier tipo de ley, en este caso concreto la ley de Moisés. Ni Moisés lo hizo. Moisés dijo, yo no soy nada. Y se caracterizó por ser el hombre más humilde. Entonces, hermanos, ¿qué somos nosotros? Entonces, dice aquí el texto, en el verso 5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y yo quiero estar ahí, en ese grupo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, y cita el Salmo 32, que es un salmo de Teshuvá tremendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Hashem, perdónanos, porque no somos justos, somos pecadores, y por eso necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu perdón, a través de nuestro Mashiach Yeshua que murió por nosotros. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no le inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta el apóstol Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Y aquí viene ya a decir lo que hemos mencionado, pero con sus propias palabras. ¿Cómo le fue contada esta justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Génesis 15. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Fue en la incircuncisión que él activó el poder de la fe y creyó en Dios. Para que fuese padre, fíjense, esto sucedió para que él fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, es decir, no estamos anulando al pueblo de Israel, no estamos anulando al judaísmo, no estamos anulando a la circuncisión. Hasbe Shalom, ¿cómo nos atreveríamos a anular la Torah de Dios, como muchos lo han hecho? Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Baruch Hashem. Bueno, y ahí lo tienes. Ahora, vete a un salmo. Con esto vamos a cerrar el punto número 1 y les voy a pedir un poco más de su tiempo para hablar del punto número 2 de un argumento que pienso presentaban estos maestros que estaban errados. Salmo 47, 9. Desde el 8, 9 y 10 vamos a leer. Dice, reinó Dios sobre las naciones. Fíjate cómo se habla de las naciones. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos, escucha bien que este es nuestro texto que nos interesa. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Dice que los príncipes de los pueblos, como decir los gobernantes de las naciones, se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Somos pueblo, las naciones también somos pueblo. Y fíjate, curiosamente dice, del Dios de Abraham. ¿Por qué del Dios de Abraham? Las naciones. ¿Por qué no se dice del Dios de Yitzhak, del Dios de Jacob? ¿Por qué? Porque Yitzhak ya estaba en la circuncisión y Jacob y sus hijos también, esa es la nación de Israel. Pero como Abraham vivió 99 años y recibió promesas en la incircuncisión, se dice acá, los príncipes de las naciones, de los pueblos, se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. ¿Te fijas? Un texto más en favor de la postura del apóstol Pablo. Ahora, volvemos a ver en este texto
que una cosa no está peleada con la otra. Es decir, yo soy parte del Dios, del pueblo, yo soy parte del pueblo, del Dios de Abraham. Baruch Hashem, qué alegría. Y es por su gracia, es por su amor. Sin embargo, mi proceder es importante, porque emuná tiene que ver, sí, con creer, pero también con también con vivir en base a lo que creo. En esto creo, esto hago. Esa es la fe, esa es la emuná. Entonces, acá te das cuenta también, si ves el hebreo, algo muy interesante. Donde dice los príncipes, aparece el concepto de nedibé. Nedibé puede ser traducido como altruistas. De nadib, altruista, generoso, bondadoso. ¿Cómo era Abraham Avinu? Abraham Avinu es la personificación, es el hombre, el mejor ejemplo, el paradigma del Gesed, del altruismo, de la bondad, de la generosidad. Abraham, por supuesto, actuaba, no se quedaba con brazos cruzados diciendo, sí, yo creo y no hago nada, no, creo y por cuanto creo en Dios, actúo conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amar a mi prójimo, ser altruista, ser bondadoso. Entonces aquí, curiosamente, dice los en hebreo, nedibé, es decir, los generosos, los altruistas de los pueblos, los que son como Abraham, en esos dos aspectos, tanto en la incircuncisión del patriarca Abraham, como en su manera de ser, su manera de vivir, su conducta. En esos dos aspectos, entonces, podemos decir que nos hemos reunido, o los príncipes se reunirán, los altruistas, en este caso ya aplica a todos, no solo a los príncipes, en el texto hebreo, los altruistas, los que son como Abraham, en estos dos aspectos, entonces podemos ser llamados pueblo del Dios de Abraham. Y yo soy tan feliz, hermano, de no ser judío, de no ser parte del pueblo judío. Yo estoy feliz en mi condición de temeroso de Dios, justo de las naciones, no por mi propia justicia, sino por la justicia de aquel que me amó y se entregó por mí en el madero, y que padeció por mí, y que murió por mí, y que cuando resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu del Eterno, yo juntamente resucité con él. Entonces, yo estoy feliz en mi condición de ser parte de las naciones. Soy parte del pueblo del Dios de Abraham, como lo dice este salmo. Y estoy contento, hermano. Yo no sé si tú estás contento, pero yo estoy sumamente feliz. Yo no aspiro a ser judío. No lo necesito. Yo estoy completo. Ni lo necesito y no me interesa. Ahora, ¿eso significa que yo odio a los judíos, que ando predicando en contra de la ley de Moisés? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo amo al pueblo de Israel. Soy cercano incluso al pueblo de Israel. Aprendo de ellos. Ellos son luz a las naciones. Y yo me dejo alumbrar por el pueblo de Israel. Tengo muchos libros del mundo judío. De ahí aprendo. Son mis hermanos. Y aquellos judíos que ya tuvieron la revelación del Mashiach son mis hermanos incluso en ese nivel de la revelación del Mashiach. Y sé que tarde o temprano todos los judíos reconocerán a aquel al que traspasaron y llorarán. Pero Hashem tendrá un gran consuelo para su pueblo que regrese y que acepte a ese Mesías que murió por ellos. El mismo apóstol Pablo dijo, primeramente al judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Ese pueblo no ha sido desechado. Es el pueblo de Dios. Entonces es importante eso, querido hermano. Ahora, si usted me da unos minutos más, podemos ver la otra postura que pienso yo, o la otra escritura que pienso yo también estos maestros presentaban
a estos creyentes, a los Gálatas. Y es la escritura de Levítico 18:5. Fíjense lo que dice Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Hashem. Aquí está claro. Mira, dice el Eterno que hay que guardar sus estatutos, sus ordenanzas, que son las leyes de la Torá, dadas al pueblo de Israel. Dice, los cuales haciendo esto el hombre vivirá. Entonces, tienes que convertirte en judío para entonces guardar todos estos mandamientos y que vivas. Ese es otro argumento que pienso se presentaba, porque hay muchos de esto. Estoy trayendo un texto, pero como este hay muchísimos en toda la Torá. Bien, vamos a ver que hay que hablar de ciertas cosas antes de dejar esto ya como decir, sí, tienes razón, mira, no lo había visto. Vamos a entenderlo. En primer lugar, estos textos, que son muchos en la Torá y puedes buscarlos, hablan en el contexto, es decir, si tú ves el contexto de estas escrituras, hablan de entrar a la tierra prometida y morar en ella. No son textos que hablen del mundo venidero. No son textos que hablen del mundo venidero, son textos que hablan de un contexto inmediato de entrar a la tierra de Israel y permanecer en la tierra de Israel por el cumplimiento de estas leyes. Entonces, no necesariamente, así en el contexto, en lo literal, no necesariamente esto alude a entrar en el mundo venidero por el cumplimiento de las leyes. Eso es importante. Ahora, nuevamente, tengo que ir haciendo énfasis repetidos a cada rato. Esto no significa que no se necesitan las leyes de Dios. Ya dijimos, la consecuencia de la gracia, de la obra del Mashiach, del recibimiento del Espíritu de Santidad, es guardar los mandamientos, por supuesto. Pero acá, hablando de la escritura como tal, del contexto, lo que estamos nosotros mirando son textos que hablan de la tierra de Eretz Kenán, después llamada Eretz Israel, y de la permanencia del pueblo por el cumplimiento de la Torá en la tierra de Israel. Mas no se habla del mundo venidero. Fíjate lo que dice Levítico 18:1, ahí donde estamos, pero vamos a leer del 1 al 5, que nosotros hicimos énfasis en el 5, pero fíjate lo que dice el contexto. Habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Eterno vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Kenán, a la cual yo os conduzco. Fíjate cuál es el contexto. Ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Hashem vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Cuál es el contexto? La tierra que van a poseer. No imites las prácticas. Obviamente necesitamos la Torá, necesitamos las leyes divinas para ser santificados. Ellos iban a entrar a un terreno tan hostil, hermanos, de tanta promiscuidad, de tanta idolatría, que Hashem les dice, no hagan eso, para que vivan, para que ustedes se mantengan como la nación, para que se mantengan como esa nación escogida, para que se mantengan en la tierra, no vayan a ser como estos hacen. Ese es el contexto. Entonces es un contexto muy del pueblo de Israel y muy de la tierra de Israel. ¿Cómo quieres poner ese texto y llevarlo a los gentiles? Acá lo que sucede es que prácticamente ellos quieren que estos gentiles ya sean parte del pueblo de Israel y los quieren meter en la misma canasta, y no tiene que ser así. En los días del Mashiach no tiene que ser así. No es así. Ya vimos el Salmo 117, ya vimos el Salmo 118, hemos hablado ya muchas cosas que puedes ir corroborando. Entonces, fíjate después lo que dice también, incluso un mandamiento que es universal, aunque aquí se le da al pueblo de Israel, pero es un mandamiento universal, pero en el contexto de Israel hay que entenderlo también.
Dice Éxodo 20:12, en una de las palabras. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Es decir, sí, este es un mandamiento universal, es decir, para todos, todo el mundo tiene que honrar a su padre y a su madre para que Hashem prolongue tus días. Sí, bonito, claro, todos lo vamos a cumplir. Fíjate cómo tienes que cumplir la Torah. Total, aquí contextualmente se dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, ¿en dónde? En la tierra que Hashem tu Dios te da. Está hablando de Eretz Kenán, de la tierra de Israel, esa tierra prometida. Ese es el contexto. Ahora, y así podríamos ver de escrituras, hermanos, podríamos pasarnos toda la noche viendo escrituras sobre este tema. Fíjate, vamos a una más, regresamos a Levítico, que ya leímos una escritura de ahí, pero ahora iremos al capítulo 25, verso 18. Vamos a ver qué dice. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. ¿Quieres no solo habitar la tierra, sino quieres vivir seguro en la tierra que yo te voy a dar en Eretz Kenán, ahora Eretz Israel? Bueno, guarda mis estatutos, guarda mis preceptos, guarda mis leyes. ¿Por qué ocurrió el exilio del pueblo de Israel a Babilonia? Por faltar a las leyes de Dios. ¿Te das cuenta entonces que no hay justo ni uno? ¿Que no puedes confiar en tu justicia? ¿Y por qué tantos padecimientos? ¿Y por qué tantas diásporas? ¿Por qué tantos exilios? ¿Por qué tantos sufrimientos? Desde el libro de Shoftim, y estamos estudiando en la actualidad el libro de Shoftim, y no me dejarán mentir los que están estudiando conmigo, todo ese libro, una tras otra, equivocación tras equivocación, transgresión tras transgresión, sin cumplir las leyes, con todo y la Torah, fallaban a la Torah. Entonces, no puedes confiar en tu carne, en tu autojustificación, porque te espera el fracaso. Yo digo, con tantos años, por eso yo creo que estos eran prosélitos, porque no puedo creer que un judío piense así. Un judío que ha vivido tantas cosas, tantas calamidades, no puede pensar que es a través de su propia justicia que será justificado delante de Dios. Quizás un prosélito que no ha vivido, que no tiene sobre sí la historia del sufrimiento, sus familiares, que viene de fuera, quizás no entienda esto y por eso está diciendo, mira. O sea, por favor, ¿quién ha sido justificado? Ahí está, fracaso tras fracaso. Hashem le dice, ¿quieres vivir seguro? Guarda los mandamientos. No los guardaban, se levantaban reyes de pueblos, y otro rey, y otro rey, y otro pueblo enemigo. Y así esa es la historia del pueblo de Israel. O sea, todos los que hemos leído la Biblia lo sabemos, no es un secreto. Bueno, date cuenta, voy a 2 citas más de la Torah. Vamos a Deuteronomio 4:1. Dice así: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Te das cuenta? Contexto, la tierra que has de tomar. Bueno, una más, allá adelantito en el 5:33, por favor. Andad en todo el camino que Hashem vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, o sea, para que llegues a poseer y que también te vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Sucedió eso? No. ¿Por qué? Porque los hombres fallaron a la Torah. Entonces, ¿de qué hablamos? Está claro, hermanos. O sea, no podemos confiarnos. El pueblo de Israel es el perfecto testimonio de que no te puedes confiar. Por supuesto, ¿esto anula la ley? En ninguna manera. Acuérdate que el problema no es la Torah.
es el hombre pecador, es la carne, es la influencia del presente siglo malo, es el Yetzer Hará. Por eso se necesita que venga el Espíritu del Eterno sobre la persona, y entonces en base al Espíritu del Eterno andad en los mandamientos, no en mi carne, no en mi fuerza estamos todos, absolutamente todos en la carne, hermanos, en nuestra propia fuerza estamos destinados al fracaso. Solo con el Espíritu del Eterno es que podemos salir del presente siglo malo, solo con el Espíritu del Eterno es que podemos andar en los mandamientos de Dios. Entonces ahí sí. Bueno, ahí está. Ahora, por otro lado, hermanos, y aquí es donde yo hago ya prácticamente un énfasis en base a la Escritura, por otro lado nosotros vemos en repetidas ocasiones, en citas donde están citando a estos textos de la Torá, en donde se habla del fracaso de Israel para cumplir las leyes de Dios. Se habla del fracaso. Fíjense lo que dice, primero vamos a Nehemías capítulo 9:29, vamos a ver qué dice. Quizás podríamos leer desde antes. Les amonestaste, fíjate, les amonestaste a que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Fíjate, está citando nuestra escritura base de Levítico. ¿Cuál fue nuestra escritura base? Levítico 18:5. Está citando el autor, el escritor de Nehemías, está citando el texto de Levítico, hermano, 18:5. Pero ¿qué hace? Dice, fracasó el pueblo. Tú les dijiste que vivirían en base a esas leyes, pero curiosamente, la Torá no es la que falla, ya lo vimos en la clase pasada. El hombre... La ley del pecado que ya hablamos, el hombre falla. Aquí está. Les amonestaste a que se volviesen a tu Torá, mas ellos se llenaron de soberbia, fíjate, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Hermanos, dejemos por favor de creer que con la ley, con la Torá, basados en nuestra fuerza, seremos salvos. Hermano, nos queda juicio y feo, terrible. Si queremos entrar en ese paquete, yo no quiero. Yo de plano no quiero, yo me salgo de ahí, yo me quedo en la revelación del Mashiach, en la gracia de Dios, y punto. Consecuencia, por supuesto, andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, que son contrarios a los del Espíritu, y ya más adelante lo vamos a ver. Ezequiel 20:11, y podrías leer toda la Biblia y darte cuenta de que esto es algo serio, hermano, si es la realidad. 20:11, y puedes leer todo el capítulo si quieres. Quizás leamos algunos textos nada más, porque es largo, es todo un discurso que comprueba lo que estamos diciendo y lo que está exponiendo el apóstol Pablo. Y aquí es donde se cae la postura de los falsos maestros. Ezequiel 20:11 dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nuevamente, se está citando Levítico 18:5, una escritura base que todos conocemos y que seguramente llegó a los oídos de los Gálatas. Mira, aquí dice, por eso hay que cumplir la Torá. Sí, ciertamente, pero en el espíritu, no en la carne, repetimos. Dice eso, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Pero ¿qué creen que dice el 12? Y les di también mis días de Shabbat, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de Shabbat profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto,
para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se me infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traeré a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y en mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón, con todo los perdonó mi ojo. ¿Esto qué es? Esto es gracia del Eterno, hermanos. Si tú te pones bajo la ley, con todo eso que ya explicamos, y te mueves por las obras de la ley, hermano, no te queda más que el juicio de Dios. Lo único que salva es la gracia del Eterno. Y bueno, como ya llevamos mucho, ya no quiero leer todo lo demás, pero lee todo el texto y vas a ver una tras otra. En el 25 lo vuelve a decir: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos con los cuales no podrían vivir, y los contaminé en sus ofrendas. O sea, es una historia triste que todos conocemos, en donde por la influencia de la carne, del presente siglo malo, del Yetzer Hará, una tras otra. Por eso, señores, Pablo mencionó Deuteronomio 27-26 en su predicación en Gálatas. Y lo deja con claridad. ¿Qué dice el 27-26? Que tú puedes leer todo. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué pasó? Fallaron, vino la maldición. Maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. ¿Te das cuenta? ¿Quieres entrar en ese paquete de ser el Superman? A ver si es cierto que puedes cumplir con todas las leyes y no vas a fallar nunca en el poder de tu carne. Que Dios tenga misericordia de ti, hermano, porque no veo cómo puedas salir librado en tu carne. No hay manera, te lo digo así, no hay manera. Si el Mashiach pudo conducirse en santidad y en justicia, es porque en él habitaba el Espíritu del Eterno. Y siempre se movió en base al Espíritu del Eterno, no en su carne. Y ahí está la historia del pueblo de Israel. Y bueno, va a citar Deuteronomio 21-23, que dice: si alguno, fíjense lo que dice desde el 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Hashem tu Dios te da por heredad. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Mashiach tomó la maldición que vino por nuestros pecados, por nuestras fallas, que en nuestra carne cometimos. Él se hizo maldición por nosotros. Cuando murió, anuló la maldición de la ley. Cuando alguien habla de la anulación de la ley, ok, ¿quieres hablar de la anulación de la ley? Bueno, es este aspecto. Aquello que nos condena, aquello que viene como maldición por la transgresión de los mandamientos, eso es lo que el Mashiach llevó en su cuerpo sobre el madero, haciéndose maldito por ti, por mí, recibiendo la maldición de la Torah. Pero una vez que murió, esa maldición quedó sin efecto. Por eso nosotros, basados en eso, hemos dicho: hemos muerto juntamente con el Mashiach. Nuestro viejo hombre murió juntamente con el Mashiach. Ya no estamos bajo la maldición de la Torah por nuestros pecados. Entonces, cuando resucita un nuevo hombre, una nueva imagen, recibes el Espíritu del Eterno y andas conforme a los mandamientos de Dios. Bueno, habiendo dicho esto, regresamos a nuestro texto base solo para leerlo una vez más, y con esto finalizamos el día de hoy. 3:6 de Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas
todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, y ahí nos vamos a quedar. Gracias Hashem por darnos a tu Hijo, Padre, porque te diste cuenta de nuestra debilidad, aunque nos diste una Torá, sea Torá universal o sea la Torá de los hijos de Israel, aunque nos diste una Torá, Padre, nosotros en nuestra carne fracasamos, nosotros fuimos reos de maldición, esos pecados nos alcanzaron, nos señalaron, nos enjuiciaron, pero gracias, Padre, porque diste a tu Hijo. Gracias por tu Hijo, que fue colgado en un madero, que fue maldito, y nos deberíamos avergonzar, nos deberíamos llenar de vergüenza, pero Él dijo y aceptó: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si a ti te place llevarme al sufrimiento, llevarme a la muerte, por la redención de Israel y de todo el género humano, Hashem, estoy dispuesto a llevar la maldición. Gracias por Yeshua, gracias por nuestro Mesías, que nos ha librado de la maldición de la ley. Gracias, Padre. Ahora, Hashem, ayúdanos a manifestar el poder de la resurrección, los efectos de la resurrección del Mesías en nuestra vida, Padre. Danos de tu Espíritu para andar en tus mandamientos, en tus leyes, no en nuestra carne, porque en nuestra carne ya fracasamos. Tu pueblo Israel, tu pueblo escogido, tu pueblo amado, esa nación de sacerdotes y gente santa fracasó. ¿Qué nos esperamos nosotros? Todos hemos fracasado, Padre. Solo a través de tu gracia, Padre, y a través de tu Espíritu es que podremos, Padre, seguir en tus caminos. No por nosotros, Hashem. Hazlo por ti, Hashem, como siempre lo has hecho. Muchísimas gracias, Padre, porque nos diste a ese Redentor. Baruch Hashem.